Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Sean bienvenidos. Qué bueno es que el Señor todavía nos da tiempo para podernos congregar en su nombre. Nos da testimonio de su presencia en medio de la congregación y nos tiene siempre, amados hermanos, palabra viva para poder nosotros edificarnos y caminar en la santidad y en la obediencia que Él pide para que nosotros alcancemos vida eterna. Esta tarde vamos a meditar en el Evangelio de Juan capítulo 5. Busque el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Juan 5, del 24 al 29. Dice la Escritura. ¿Lo encontró? Mire qué importante es esta enseñanza. Hablando el Señor Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Poderoso Dios, te doy gracias, porque Padre, una vez más nos estás reclamando atención y obediencia a tu palabra para alcanzar la vida eterna que tú has prometido a aquellos que oyen la palabra y la creen. Dios mío, te ruego que nos des capacidad esta tarde de instruir a la iglesia en la necesidad urgente de prepararse para la resurrección de vida. Dios mío, que nadie se equivoque. Tu palabra es espíritu, también es vida, y que nadie ignore la profundidad de esta enseñanza, de tal manera que el día señalado podamos nosotros resucitar para vida, como tú lo enseñas en tu escritura. Y eso, mi Dios, ese esfuerzo, ese propósito de alcanzar resurrección de vida, sea el que nos mantenga en esperanza mientras llega ese glorioso momento que está prometido. Para gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos amados, el Evangelio de Juan es un maravilloso testimonio de lo que es Jesucristo como Señor y como Dios. Cuando nosotros conocemos que alguien se ha convertido, verdaderamente recomendamos la lectura cuidadosa, el estudio cuidadoso del Evangelio de Juan, porque todos los evangelios tienen una gran riqueza, por supuesto, pero el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús en su calidad de Dios, su calidad de Señor y la autoridad que tiene, la palabra que Él declara como palabra de vida. Amados hermanos, es que una de las grandes tragedias que algunas iglesias llamadas cristianas tienen en el día de hoy es la abierta tolerancia
a una vida de pecado, la abierta práctica de pecado de muchos líderes y, amados, el consentimiento que se le está dando en muchas congregaciones a lo que es el pecado sin riesgo de condenación. La vida y la muerte, la salvación, la condenación, el cielo y el infierno fueron enseñados con toda autoridad y claridad por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento. Y amados hermanos, el hombre no tiene que consentirse la naturaleza pecadora como justificación para vivir en pecado. Ya no. Hoy en Cristo, amados, eso es probablemente el mayor descubrimiento que tenemos los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Nos damos cuenta que el pecado es la mayor afrenta que podemos hacer a Dios. Antes, sin conocer a Dios, nosotros pecábamos con total libertad y no teníamos mayor cargo de conciencia. Pero ahora en Cristo es lo primero que el Espíritu Santo nos despierta a nosotros en el corazón y en el entendimiento. Nos damos cuenta que no podemos jugar con Dios. Nos damos cuenta que a Dios se le tiene que tomar en serio. Nos damos cuenta que Dios tiene leyes que reclaman ser obedecidas. Nos damos cuenta también a través de la palabra que el gran problema que tenemos todos los seres humanos en todo el mundo, en cualquier raza y país, amados, el principal problema que tenemos es nuestra naturaleza carnal, humana, que simplemente quiere buscar de continuo para el pecado. En Génesis 6:5 ya lo dice la Escritura, que el designio del corazón del hombre era de continuo para lo malo. Y amados hermanos, esa tendencia heredada por el pecado original la tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos debilidad a cometer un pecado. Todos nosotros tenemos delicia en el pecado. Nos gusta hacer lo malo. Miren, amados hermanos, y esto no lo tiene que tomar usted como una palabra insultante. No tiene usted que decir el pastor me está ofendiendo al declararme que a mí me gusta hacer lo malo. Hermano, usted es carne y huesos, también yo lo soy. Y lamentablemente esta naturaleza pecadora nos califica a nosotros como hombres malos. Lo dice la Biblia. Y es importante que el hombre reconozca que es malo. Mire, leamos Lucas 18, 18 a 19, un poquito para atrás. Lucas 18, 18 y 19. Dice la Biblia: un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. O sea que el Señor Jesucristo claramente declaró, enseñó: no hay nadie que se pueda decir que es bueno. Nosotros no somos buenos, hermano. Nosotros somos malos. Esa es la calificación que nuestro amado Señor y Salvador nos enseñó. Y por eso, amado hermano, nosotros tenemos que reconocer que si nosotros hubiéramos sido buenos, amados, si usted es bueno y yo soy bueno, ¿qué necesidad hay de un Salvador? ¿Qué necesidad hay de que haya un Redentor que pague el precio del pecado si usted y yo somos buenos? Por lo tanto, amado hermano, una de las enseñanzas capitales en la iglesia debe de ser enfatizar la realidad perversa de nuestra naturaleza carnal pecadora. Y nosotros no vamos a ignorar eso. Yo no le puedo decir, hermano, qué bueno es usted, ni me diga a mí que soy bueno, porque si nuestro amado Señor y Salvador en su naturaleza humana no permitió que se le calificara a él de bueno, también nosotros no podemos admitir que se nos reconozca como que somos alguien bueno. Miren,
Es importante entonces, amados, que nosotros estemos bien aterrizados, bien entendidos. Nuestra naturaleza humana, carnal, es mala y todos la tenemos. Y también hay una sentencia para esa naturaleza humana carnal, pecadora. En Romanos 6:23 la Escritura dice claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amado, yo creo que estas son cosas bien fundamentales, son cosas bien quizás hasta elementales, fáciles de entender, pero quizás no todos aceptamos la realidad de lo que está escrito. Y, amado, tenemos que entender que la muerte finalmente nos muestra que la sentencia por el pecado se cumple en todo ser humano. Amado, cuando muere un hombre, sea creyente o no, quien muere es un pecador que está cumpliendo la sentencia divina de que la paga del pecado es muerte. ¿Alguien acaso habrá escapado de la muerte? Nadie escapa de la muerte, porque todos somos pecadores, y al ser todos pecadores somos malos, porque nuestra naturaleza es desobedecer a Dios. ¿Sí? Amado hermano, entonces la única esperanza que tenemos de vida es la salvación que Cristo Jesús nos ha dado ahora por medio de la fe. Vamos a leer detenidamente un poquito atrás en su Biblia, en Juan 3:16 al 18, para que entendamos el contexto del mensaje supremo de salvación resumido en un pequeño versículo. Lo conocemos todos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los textos se explican casi solos, por sí mismos son hasta cierto punto fáciles de entender. Pero, amado, ¿qué quiere decir esto? El hombre necesita salvación, porque si el hombre no toma la salvación, el hombre se condena. O sea, el hombre que no toma la salvación que ha dado solamente Dios por medio de Jesucristo, ese hombre tiene seguridad de condenación. Y por eso es que nosotros estamos en las iglesias buscando no solamente la salvación eterna como principio, sino como propósito de vida. Hay que permanecer caminando en el camino angosto hasta el último día de nuestra vida. Se trata entonces, amados, de entender que la salvación no es un asunto solamente de un instante, como muchas congregaciones enseñan. Amados, nosotros, quiero decirle aún al amigo que nos va a ver por televisión, estamos en contra totalmente de esa doctrina: salvo, siempre salvo. Hermano, facilita la consumación del pecado. Es como que usted le diga a alguien: amados, ok, ya recibiste a Cristo, hoy puedes pecar abiertamente y de todos modos te vas al cielo. Amado, hasta como una lógica elemental, eso es un absurdo. Dios quiere que usted crea en el Salvador, quiere que ame al Salvador y que usted lo testifique obedeciéndole a aquel que lo ha salvado. No por gratitud solamente, sino por amor. Porque, amado, a la hora de nacer de nuevo, el hombre se llena de amor por Dios. ¿Se acuerda usted aquella etapa en nuestra vida cristiana cuando empezamos y conocimos al Señor y solo del Señor hablábamos, solo el Señor nos causaba gozo, solo porque sentíamos y vivíamos la vida nueva que tenemos en Cristo?
Pero mire, amado hermano, nadie enseñó cómo debemos de vivir mientras estamos en esta tierra. Nadie lo enseñó mejor que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él habló claramente acerca del futuro del hombre. Y fue el Señor Jesús el que dio la enseñanza más completa acerca de la resurrección. Nadie había hablado con más claridad de la resurrección que lo que el Señor Jesús por su propia boca nos enseñó acerca de el futuro verdadero que nosotros tenemos. Amado hermano, a todo mundo le gusta saber del futuro. A todo mundo le gustaría saber qué va a pasar mañana. La única profecía verdadera es esta: vamos a resucitar. Porque el Señor Jesucristo dijo que la resurrección es para todo ser humano. Sea bueno o sea malo, el hombre va a resucitar. Y de eso quiero hablarles ahora. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para una resurrección de vida o para una resurrección de condenación? Las dos van a darse. Todavía no ha llegado el día de la resurrección, pero la resurrección es un hecho prometido y garantizado por las mismas escrituras. Y quiero decirle, amado hermano, quiero enseñarle un poquito acerca de esto. ¿Qué significa resurrección? Resurrección simplemente es volver a la vida. De tal manera que para que usted pueda resucitar, ¿qué tiene que pasar primero? Tenemos que morir. Y entonces voy a esto. Para que haya resurrección, tiene que haber muerte primero. Y esa primera muerte, amado hermano, es la que nosotros tenemos que preparar. Es la que nosotros tenemos, es la que significa la partida del alma del hombre al otro mundo, si usted lo quiere ver así. Y usted tiene la responsabilidad de estar preparado cuando llegue ese momento. Es suya y es mía. Yo no puedo prepararme por usted, pero a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del evangelio, lo que estamos tratando es de que usted retenga la fe salvadora, para que si le toca partir esta semana esté preparado. Porque, amado hermano, el trabajo de la iglesia es no solo lanzar el mensaje del evangelio para salvación, sino colaborar con el creyente a retener la fe que salva, para que, llegado el día, usted resucite para vida eterna. Y, amado hermano, esto es lo que nosotros tenemos que entender. La carne, esta carne que usted ve, esa, amados, no se va ni al cielo ni al infierno. Esta carne se va al sepulcro. Es ley, es ley. La carne no va a salir, no va a heredar nada. La carne hereda nada más al polvo, porque de ahí fuimos tomados. Eso dice la Biblia. De tal manera que, amados, nosotros tenemos que tener absoluta certeza de que cuando nosotros morimos, lo único que tenemos como esperanza latente es la resurrección. Pero esa resurrección, amados, es feliz, va a ser feliz si es una resurrección para vida, pero va a ser trágica, dolorosa, si es una resurrección para condenación. La Biblia garantiza que la resurrección de Cristo nos asegura resurrección a todos. Primera de Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15, 20. Dice la Escritura: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, amados, aquí nos está diciendo que Cristo, la resurrección de Cristo es la garantía de que todos los seres humanos vamos a resucitar llegado el día. Y oiga bien, así como la muerte es pareja para todos, la resurrección también es para todos los que murieron. Entonces, amados, en este aspecto quiero que tengamos mucha claridad, porque se nos ha enseñado, y es una enseñanza correcta, que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo glorificado que nuestro amado Señor y Salvador tuvo una vez Él resucitó. Con ese cuerpo que Él era un cuerpo inmaterial, es un cuerpo que la Biblia no define su exacta naturaleza, pero parece que tiene capacidad de moverse sobre la materia y trascender el tiempo, dicen algunos, pero amados, es un cuerpo que se llama glorificado, es visible, retiene la figura corporal que nosotros tuvimos mientras vivimos. No sé, amados, si el que murió niño va a resucitar con un cuerpo como niño, o es que el que murió anciano va a retener su figura de anciano. No sé. Lo ideal y lo optimista es que resucitemos con el cuerpo en la forma óptima, ¿verdad? Jóvenes, fuertes, hermosos y bonitos. Pero eso, amado hermano, no lo detalla la Biblia. Lo que la Biblia dice es que vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo que ya no es corruptible. A mi modo de ver, amado hermano, aún el cuerpo con los que los condenados van a estar en el infierno no va a ser un cuerpo como este, porque si usted somete al fuego del infierno este cuerpo, obviamente se destruye muy rápido, porque es material. Por lo tanto, para que soporte ese cuerpo, el tormento eterno tiene que ser de naturaleza diferente al cuerpo de carne y huesos. Eso Dios lo sabrá. La Biblia no nos explica eso. Pero también lo que sí nos explica es el cuerpo espiritual que va a ser dado a los creyentes en Jesucristo a través de la resurrección de los muertos. Amado hermano, la resurrección es para todos, pero no todos los resucitados serán salvos. ¿Está claro? Por tanto, amado, ¿quiénes son entonces los que van a resucitar para vida? La Biblia también tiene palabra total en cuanto a eso. Dijo el Señor Jesucristo: los que hicieron lo bueno, Juan 5:29, saldrán a resurrección de vida. Entonces queda ahora la pregunta: ¿y qué significa hacer lo bueno? Porque, amados, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo bueno, y algunos en algunas religiones dicen que la salvación es por obra, porque es hacer lo bueno. Y, amado, no es hacer obras materiales. Eso, amado, eso se llama caridad o filantropía. Pero hacer lo bueno es primeramente, es oír la palabra de Dios y creer al que la envió. En el versículo 24 dice: de cierto os digo, o sea, con toda autoridad el Señor hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amado, esto es el testimonio de aquel que es verdaderamente nacido de nuevo, aquel que pasó verdaderamente de muerte a vida. Y eso es lo que quiero explicarle ahora. El Señor, amado, todos nosotros conocimos la vida de impiedad, la vida de pecado, la vida de desobediencia. Todos nosotros un día antes, en el caso nuestro hace más de 20 años, pasamos de muerte a vida. Nosotros conocimos la vida de desobediencia, de pecado, de rebelión a Dios. Pero un día llegó el toque de la gracia de Dios y, amados, transformó totalmente nuestra realidad de vida. Y empezamos a entender que la vida que llevábamos era pecaminosa,
pero nosotros creíamos que éramos vidas ejemplares. Nosotros pensábamos que éramos buena gente porque pertenecíamos a un club de servicio muy famoso, internacional, que se caracteriza por hacer buenas obras. Pero, amado hermano, estábamos en perversión de vida, tolerábamos cualquier clase de pecados y se practicaban los pecados que se conocen en el mundo. Y cuando llegó el día de la conversión, amados, sentimos el impacto en el corazón y en el entendimiento de que Dios era el que había llegado, el que había tocado. La vida jamás volvió a ser la misma. La vida cambió para siempre. Cambió porque, amados, ni en sueños queremos volver a la clase de vida que antes teníamos. Y eso que esa vida anterior tenía mucha prosperidad material, mucha riqueza, mucha abundancia. Y, amado, la vida en Cristo parece ofrecer menos en el aspecto material, pero entendimos y nos gozamos de que en Jesucristo estamos completos y en suficiencia de todo, ¿sí? Por eso, amado, podemos asegurar y garantizar que sí nacimos de nuevo, pero ese nuevo nacimiento nos llevó a enfrentar cambios totales y radicales. Desde luego que lo que menos imagina uno a la hora de la conversión es que íbamos a ser pastores. Eso no, ni por cerca lo imaginábamos. Ahora, la Biblia dice que para nacer de nuevo hay que oír la voz de Dios y, amado, y creerla. Porque, amado, muchos la oyen, pocos la creen y menos son los que la obedecen. O sea que es oír la voz de Dios, creer la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Y, amados hermanos, eso es lo que nos capacita para sostenernos en el camino que nos va a garantizar la resurrección de vida. Por eso, amado hermano, la Biblia dice que la resurrección va a llegar. Los primeros que van a gozar o vamos a gozar la resurrección de vida son los muertos en Cristo. El día del arrebatamiento se va a dar la primera resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo dice con toda claridad. La Biblia, amado hermano, tiene que fundamentarse es fundamental para toda buena enseñanza. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, mucha gente ahora espera el momento del arrebatamiento, pero antes del arrebatamiento está la resurrección de los muertos en Cristo. No todos los muertos van a resucitar en ese momento. La primera resurrección es la de los muertos en Cristo, que esa puede ocurrir hoy mismo, amados. Aquellos que murieron reteniendo la fe hasta el último día, aquellos que pelearon la buena batalla de la fe, aquellos que realmente lucharon por oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Amado hermano, esa gente murió en Cristo, esa gente murió ya dentro de la fe que salva, la fe que nos garantiza vida eterna. Por tanto, amados, esa gente está dentro del grupo de los que hicieron lo bueno. Hacer lo bueno es creerle a Dios. Hacer lo bueno es amar a Dios. Hacer lo bueno es poner a Dios en primer lugar. Porque, amado hermano, si no es Dios el primer lugar en su vida hoy, ¿para qué quiere ir al cielo? O sea, ya está Dios. Y a Dios va a ir a adorarle, va a ir a servirle. Allá la Biblia no describe cuál va a ser nuestra función allá en la eternidad. Pero, amados, estamos seguros de que Dios sí sabe para qué oficio nos tiene destinados por la eternidad.
Y va a ser una vida de gozo, va a ser una vida de felicidad. Ahí no va a haber lágrimas, enfermedad, ni tampoco muerte. Entonces, amados, los que oyen y creen la palabra de Dios son los que van a resucitar para vida. Y la pregunta es, amado, ¿está usted seguro que en el momento presente está listo? Si usted muere, cuando resucite, ¿va a resucitar para vida? Cristo es lo primero. Obedece la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios, porque, amados, la Biblia es Dios hablándonos a nosotros, y en la eternidad, en la vida eterna, el que va a estar siempre hablándonos es el Señor. Aquel que disfruta su palabra aquí en esta tierra está preparado para oír la voz de Dios por toda la eternidad. Aquel que no disfruta la palabra de Dios, que no parece necesitar la palabra de Dios, amados, que aquel que cree que la Biblia puede ser, amados, optativa de leer o de estudiar, quizás tiene que revisar su nuevo nacimiento, su conversión, porque, amado, el que nace de nuevo comienza a amar, a tener hambre de la palabra, comienza a pedirle a Dios entendimiento de la palabra y, sobre todo, amado hermano, obediencia a la palabra. Porque, oiga bien, Dios así lo ha establecido. Las reglas de salvación están claritas en la palabra. Pero así como están de claras las reglas para salvación en la palabra, así están de claras las reglas de la condenación. ¿Quiere saber usted quiénes son los que van a resucitar para condenación? Amado hermano, dice el Señor Jesucristo, los que hicieron lo malo. ¿Y qué significa hacer lo malo? Lo leemos en 1 Corintios 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Ahí tenemos el primer pasaje. Los injustos no heredarán el reino. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? No heredarán el reino de Dios, significa, es garantía de condenación. Amados hermanos, nosotros no podemos permanecer en ninguno de estos pecados. No erréis, no se equivoque, advierte la palabra. Dios no va a consentir a nadie el cometimiento de estos pecados sin consecuencias. ¿Quiénes son? Los fornicarios, aquellos que practican relaciones sexuales fuera de matrimonio. Amado hermano, antes de casarse, eso se llama fornicación y es un pecado, amados, que el verdadero hijo de Dios, el verdadero convertido, tiene por fuerza que abandonar. No, amado hermano, no crea que Dios va a consentir esto. Está de sobra explicado en la palabra. Ni los idólatras, amado hermano. ¿Qué es lo que caracteriza aquí a la religión mayoritaria? ¿Acaso no es la idolatría? Y por si fuera poco, tienen tantos ídolos y siguen añadiendo. Amado hermano, eso es sentencia de condenación. Esa gente no va a heredar el reino de Dios. ¿Quién lo dice? La Biblia. Y aunque ellos digan, no somos idólatras, amado, eso se llama idolatría. Ni los adúlteros, hombres o mujeres casados, nosotros no podemos mantener una relación marital fuera de matrimonio. Solo tenemos una esposa y unas señoras, un esposo, solamente con ella, solamente con él, nada fuera de esa relación matrimonial es permitido por el Señor. Quienes practican ese pecado, amado, la sentencia es no heredarán el reino de Dios, y no heredar el reino de Dios es condenación, ¿sí? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amado,
Esto se llama homosexualidad. Algunos se escandalizan porque la iglesia, dicen, los cristianos son enemigos de los homosexuales. Amado hermano, si lo único que hacemos con el homosexual es señalar lo que Dios dice en su palabra acerca de ese pecado. Dios llama a esa práctica pecado, es una práctica pecaminosa, y le asegura al que vive en esa condición de vida que no va a heredar el reino de Dios. Ni los ladrones. Hermano amado, ya tenemos que evitar esas prácticas de corrupción. Mira, amado, en el mundo acaba de ser sacudido por el escándalo de la FIFA. ¿Y qué significa el escándalo de la FIFA? Que algunos funcionarios se enriquecieron, robaron de los fondos de la entidad y, amados, de repente se hicieron sumamente ricos. Quizás esas personas hayan disfrutado o estén disfrutando de la abundancia que su puesto le estaba otorgando, pero para esas personas que están robando, amados, la sentencia es: no heredarán el reino de Dios. El que roba, amado, y no importa la cuantía, el pecado se llama robar. Por eso dicen los ladrones, ni los avaros. Amados, aquellos que solo viven para ellos mismos, Y amado, la avaricia es un pecado grave, peligroso. La avaricia, hermano, es un pecado que se puede disimular y bastante bien. Ese egoísmo desmedido, ese ensimismamiento en el cual uno solo quiere tener y no le quiere tener más y más cada día, amado, está ligado con la codicia, porque de la codicia se desprende la avaricia. Y a veces nosotros, amados, en nuestra vida carnal somos muy dados a atesorar bienes materiales y no los compartimos con nadie. Eso es pecado. Y la Biblia dice que esos tampoco van a heredar el reino de Dios. Ni los borrachos. No digan los señores que consumen licor que el Señor Jesucristo, como multiplicó el vino en la boda de Caná, está abiertamente fomentando la borrachera. Amados, eso es una declaración insultante para nuestro Señor Jesucristo, porque Él jamás se iba a prestar para fomentar una borrachera en una boda. Pero, amados, muchos justifican sus borracheras y la Biblia condena a aquel que vive en ese estado de borrachera y no quiere salir de ahí. Ni los maldicientes. Hay gente que maldice, amado. Hay gente que insulta con malas palabras. Eso es maldecir. A ver, por eso les pregunto a ustedes algunas veces, ¿todavía dicen malas palabras? Usted, cuando a alguien lo agrede, por ejemplo en el bus, alguien le hace algo y usted le dice una mala palabra, amado, está maldiciendo. El Hijo de Dios no maldice. El peligro es la condenación. Los estafadores es otra forma de robar. Nadie de ellos heredará el reino de Dios. Y, amado, no es la única porción bíblica donde se condena a los que practican estas cosas. ¿Quiere una lista más larga? Hay otra más larga que esta, Gálatas 5:19. Y dice la Biblia, estos no van a heredar el reino de Dios. Dice la Biblia en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, otra vez, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Aquí hay una también, mire hermano, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No heredarán el reino de Dios. Amado hermano, hay suficiente información en la Biblia para advertirnos de que nosotros no tenemos que ser practicantes de estos pecados. Si nosotros, amado, nosotros los creyentes en Jesucristo, por ejemplo, no podemos tener enemigos. Oiga bien, que le quede claro, nosotros no podemos dejar de dirigirle la palabra a nadie, porque amado, eso es enemistad. Nosotros, mire, aún dice la Biblia, iras. Amado hermano, la ira no puede ser ya consentida entre nosotros. Usted puede tener una molestia, pero no tiene, amado, que llegar a la ira, que eso rebalse y usted se descontrole, porque amado hermano, ese es un pecado que la Biblia con toda claridad le sentencia a condenación. Usted no puede, amado hermano, ser participante de ningún pecado sexual, de ningún desenfreno sexual. Usted, amado hermano, no puede tener 2 o 3 mujeres. Usted, hermana, no puede tener 2 o 3 maridos o más. Eso es pecado, no se puede, porque amado, esto es sentencia de condenación. Y amado hermano, hay acá contiendas, hay gente que es pleitista. Hay gente que todavía, siendo hijos de Dios o diciendo que son hijos de Dios, todavía tienen una gran facilidad para armar un pleito. Hermana, ¿usted es peleona? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que ser pacificadores. Usted es una persona que donde llega trae paz o trae contienda. Y hermano amado, la Biblia nos demanda, usted quiere irse al cielo, los pleitistas no entran al cielo, los ladrones no entran al cielo, los degenerados sexuales no entran al cielo, aquellos que se enfurecen hasta la locura no entran al cielo. Pero también dice, los envidiosos no entran al cielo. Y amado hermano, hay gente que todavía se duele por ver ojos bonitos en cara ajena. Hay gente que no soporta eso. Eso es pecado, y es un pecado, amado, que no le va a permitir entrar al cielo. Si por ejemplo, el envidioso se muere, y cuando resucite, ¿a qué resurrección va a ir? ¿A vida o a condenación? Quiero ver si me están entendiendo. Se muere un envidioso hoy. Bueno, enterramos y todo. Hasta coritos cantamos. Cuando resucite ese envidioso, ¿para qué va a resucitar? ¿Para vida o para condenación? Usted me está entendiendo entonces, hermano. Entonces, y a veces la envidia parece un pecado inofensivo. Los celos, dice la Biblia, que no le ponen candado al cielo para el celoso. Al celoso no se le abre la puerta del cielo. Y los creyentes en Jesucristo, amados, si tenemos esa debilidad, ¿qué hay que hacer con esa debilidad? Si yo soy un hombre celoso, una mujer celosa, amado, el Hijo de Dios ya no puede consentirse ese nivel de desobediencia. Es que mire, yo no puedo soportar que mi señora le digan cosas allá porque hermano, eso no tiene usted que consentirlo. Además de los celos viene la ira. Entonces usted está abriendo la ventana del infierno. Hermano, no se engañe. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si usted siembra para la carne, amado, de la carne va a cosechar muerte. Eso dice la Biblia. Y si usted quiere una explicación más amplia acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, vea Romanos 8. Y ahí, amado, está una sentencia completa acerca del comportamiento que queremos tener los hijos de Dios si queremos resucitar para vida. Y amado hermano,
no bastando la enseñanza de Corintios ni la enseñanza de Gálatas, todavía el apóstol Pablo en Efesios 5 añade otra advertencia. Efesios 5, 5 y 6. Oiga bien. Mire, vamos a leer Efesios 5, 3, del 3 en adelante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oiga bien la advertencia final: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hermano, esto se llama santificación de vida. Nosotros no podemos, oiga bien, como pastor de esta iglesia y como predicador del evangelio de Jesucristo, tengo que amonestar, amados, y me amonesto a mí mismo. Primeramente, no podemos consentir la práctica del pecado en la forma tan abierta como muchas iglesias aceptan hoy, que aún los mismos líderes están en fornicación y están en púlpito a la vez. Hermano, eso es pecado, es un pecado abierto, es un cinismo espiritual hacer eso. Y amado, y no podemos defender estas cosas diciendo: mire, no lo juzgue porque es un siervo de Dios. Quien hace esas cosas no sirve a Dios, hermano. Nosotros tenemos que ser estrictos en esto. Nosotros tenemos que ser muy responsables. Nos demandamos santidad. Y amado hermano, yo mismo, si soy sorprendido en cualquiera de esos pecados, usted tiene derecho a bajarme de aquí. Porque no puedo, amado, no puedo, amado, permitir que usted sea contaminado desde este púlpito. Gente va a ver que vea esta predicación en algunos programas y seguro que va a tener comentarios no siempre favorables, ya lo sabemos. Pero amado hermano, no podemos nosotros tolerar, consentir engaños, amado, justificación de pecado. Amado, no podemos nosotros hablar de iglesias bien edificadas cuando el propio líder, amado, es sorprendido y lo dice abiertamente, lo hace después como testimonio. Del motel al púlpito. Mano, eso es una desvergüenza espiritual. Si un hombre que se para aquí quiere participar de esos pecados, que renuncie a esto y que se dedique al pecado. Pero amado hermano, no podemos estar sirviendo a dos señores, a la carne o al espíritu, porque eso contamina el púlpito y contamina a todos los que oyen. Sí, aunque sea palabra verdadera, el espíritu de pecado que emana de este lugar va a contaminar a todos los que oyen. Por eso, amado hermano, si un pastor, un predicador tiene que tener autoridad para hablar de estas cosas, tiene que revisar bien su propia vida primero. Y podemos hablar así con el que sea, sin el afán, amados, de pretender ser nosotros perfectos, porque no lo somos. Pero amado hermano, ¿de qué se nos acusa ahora a los pastores? De mercaderes del evangelio. ¿De qué se nos acusa? De estar organizando campañas y eventos que no dejan de ser eventos con fines de lucro. Y nosotros tenemos, amados, la avaricia, la codicia no son los pecados que nos tienen que caracterizar. Por eso es que, amado hermano, los primeros que tenemos que vigilar nuestra preparación para resucitar para vida somos los que predicamos el evangelio. Y amado, oiga bien, en ninguna forma quiero decir que todos los pastores o predicadores
sean perfectos, no hay ninguno que lo sea. Pero amados, tenemos que ser fervientes luchadores por la santidad. Tenemos que ser fervientes luchadores, tenemos que ser buen ejemplo para ustedes. Tenemos que hablar la palabra de vida como es y explicarla como es, aunque nos toque a nosotros, amados, la obligación de ser los primeros en cumplirla, en obedecerla. Eso se llama mostrar a Cristo en nosotros mismos. Mire bien, el Señor Jesucristo dijo en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y oiga bien lo que dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amado, el Evangelio es palabra que trae vida. Y claro, aquí estaba hablando el propio Señor Jesucristo, la vida misma. Pero nosotros, amados, como mensajeros de la palabra, vamos a predicar al muerto espiritual con el propósito de traerlo a la vida, con el propósito de convertirlo, sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz. Y amado, mucha gente aquí en San Vicente está muerta y necesita que se le predique el Evangelio, la palabra viva, por hombres y mujeres que están viviendo en santidad. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros desde esta iglesia estamos trabajando en una campaña de atención a los centros escolares. No podemos atenderlos a todos porque no tenemos el recurso humano, pero estamos preparando a jóvenes que vayan a predicar a esta escuela cercana a la iglesia y a otra que está también en el sector. Pero ¿qué les decimos a estos jóvenes? Jóvenes, si van a hacer esta labor, vivan en santidad. Si van a hacer esto, vivan en santidad. Vivan en pureza de pensamiento, de corazón también, porque van a pelear allá una batalla de la fe. Y aquellos que se atrevan a ir violando las reglas de Dios, van a salir avergonzados. Tarde o temprano, la falta de santidad va a pasar la factura, y la factura es vergüenza primeramente. Por eso, amados, no quiero decir que estos jóvenes nunca hayan pecado, no, pero si han pecado, tienen que arrepentirse y desarrollar su ejercicio espiritual correctamente en santidad. ¿Por qué? Porque, amados, estamos buscando llevar vida, y el púlpito, la palabra tiene que ser enseñada por hombres que estén vivos espiritualmente, fuertes espiritualmente, santidad, pureza, rectitud de vida. Eso es, amado, lo que nos va a preparar para una resurrección, para vida eterna. Si nosotros estamos violando la ley de Dios, estamos creyendo que Dios va a pasar por alto nuestras faltas y morimos en esa condición, amados, Dios ya lo dejó ampliamente escrito. Las reglas de Dios son para que usted las conozca, las estudie, las obedezca, y hermano amado, para que usted pueda, a la hora que le toque partir, porque en ese momento ninguno va a escapar, estar preparado. Nadie en esta iglesia puede decir: el pastor no nos dijo, el pastor no advirtió, el pastor consintió el pecado. Hermano, personalmente yo quisiera que todos los que están ahorita oyendo el mensaje resuciten un día para vida y vernos allá. Pero lo puedo yo garantizar. Ya le leí una lista amplia de pecados que impiden que usted llegue a alcanzar el reino de Dios. Y si usted, amado hermano, está practicando cualquiera de esos pecados, hermano amado, las puertas del cielo todavía están cerradas para usted. ¿Usted cree que la murmuración es un pecado que Dios va a consentir? No hable mal de nadie. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No hable mal de nadie. Hable bien, algo bueno ha de tener la persona. Pero, amados, ¿cuál es nuestra práctica de vida? ¿Hablar bien de los demás o hablar mal de los demás? Y si yo, amado, no refreno mi lengua
y no tengo cuidado con lo que hablo, por mi lengua me voy a condenar, porque sabiendo hacer lo bueno, porque la Biblia dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Miren, amados, cuando estaba preparando este mensaje, yo le pregunté al Señor: Dios mío, ¿qué quieres que tu pueblo oiga hoy? Y me llevó específicamente al versículo 29, resurrección de vida o resurrección de condenación. Y a veces parece ser una palabra un poco fuerte, dura, difícil. Pero amado, mi trabajo, oiga bien, como pastor, es instruirle a usted acerca de las leyes de Dios para que llegue a donde va a llegar. No le puedo yo poner otro camino, otra verdad, ni otra fuente de vida. Se llama Jesucristo, y lo que Jesucristo demanda es obediencia. Quiere resumir en una sola palabra la garantía de que va a resucitar para vida. ¿Cuál palabra es esa? Obediencia. Diga todo: obediencia. Obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a su palabra, creer, oír la palabra, creerla, pero también obedecerla. Porque, amado hermano, la obediencia es el testimonio de que hemos creído. Si usted no obedece es porque no cree. Porque, amado, ¿quién va a desobedecerle a Dios creyendo que si practico ese pecado me voy a condenar? Cuando yo consiento un pecado abiertamente en mi vida, es porque estoy creyendo que aún haciendo eso malo yo no me condeno si me muero. Pero, amado, el que cree entra en temor de Dios y dice: Dios mío, si aquí dice que no lo debo de hacer, pues no lo hago, evito y lucho por no hacerlo. Y eso es lo único que nos va a dar garantía, seguridad de que el día que nos toque resucitar, vamos a resucitar para vida. Pero si hacemos lo malo, el propio Señor Jesucristo y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. ¿Para qué está preparado usted en este momento? Si Dios lo llama en este instante, ¿para qué está preparado en este momento? ¿Para vida o para condenación? Es su responsabilidad, hermano, hermana, amigo y amiga. Es su responsabilidad el preparativo. Mi responsabilidad es predicar el evangelio como está escrito. Su responsabilidad es obedecer el evangelio como usted lo ha creído y lo está, de verdad, hermanos, practicando. La obediencia tiene que ser la norma. Oremos, amados. Poderoso Dios, te doy gracias. Gracias, mi Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres justo. Dios mío, tú eres digno. Palabra suprema, palabra verdadera, palabra de vida. Dios del cielo, que nadie se atreva a cuestionar la autoridad de tu palabra, porque salió de la boca de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es palabra de amor también, porque el amor advierte, el amor señala el camino correcto, el amor instruye y el amor sentencia también. Queremos, mi Dios, que todos los que estamos aquí reunidos, Padre, tomemos esa